Ya tenemos en la línea a la conocida doctora. A ver, ¿quién no conoce a Katherine Ampuero? Ha sido ex procuradora ad hoc del caso Lavajato, ha tenido siempre una actitud muy firme y fiscalizadora respecto a los casos vinculados a la trama de corrupción más grande, ¿no?, de toda esta región de Sudamérica. Ella es ahora candidata al Congreso de la República por Alianza para el Progreso con el número 3. Bienvenida, doctora Ampuero. ¿Cómo estás, Judy? Muy buenos días. Doctora Ampuero, en esta parte final ya se viene el silencio electoral. Me gustaría que usted pueda hablarle a su público, hablarle a la gente que la conoce, pero en otra faceta de su vida. Usted ya nos ha explicado las razones por las que ha decidido entrar a política, pero nos gustaría a todos escucharla una vez más y sus palabras, ¿no?, a la audiencia. En estos últimos días de campaña, yo le pido a la ciudadanía que nos está escuchando que por favor este 11 de abril tengan un voto responsable. Se trata del destino de nuestro país, la elección de nuestras autoridades que nos van a gobernar durante 5 años, tanto autoridades del Ejecutivo como del Congreso de la República. Así que mucha responsabilidad. Recuerden, infórmense de la trayectoria de sus candidatos porque esa es la mejor garantía que tiene el ciudadano de lo que va a hacer esa persona si es que lleva a ocupar una curul en el Congreso. Yo, Katherine Ampuero, en los hechos he demostrado que mi lucha contra la corrupción es real, no es un simple eslogan de bandera o de campaña en esta contienda electoral. Yo cuando fui procuradora consideré que corrupto es corrupto y lo sigo considerando hasta la fecha. Es corrupto de derecha, de izquierda, de centro o de cualquier color político. Y cuando de la lucha contra la corrupción se trata, no hay que casarnos con nadie. Yo denuncié a presidentes, ministros, alcaldesas, pero también a los empresarios y empresas que conformaron esta gran organización criminal denominada el Club de las Constructoras, que como ya sabemos, operó de manera impune dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desde donde se sortearon las obras más importantes de nuestro país. ¿Cómo lo hicieron? Pagando onerosas coimas a nuestros más altos funcionarios del Estado. Y allí donde la Fiscalía todavía no quería ni siquiera tocarlos, ni siquiera investigarlos, yo desde la Procuraduría empecé estas denuncias penales y ahora con mucho orgullo digo, no me equivoqué, porque muchas de esas personas a quienes he denunciado se encuentran con arresto domiciliario, otros sometidos a colaboración eficaz, reconociendo que efectivamente son unos delincuentes, que son unos corruptos, que pagaron coimas. En consecuencia, si usted decide darme ese voto de confianza marcando el A y escribiendo el número 3 para el Congreso de la República, soy una garantía de una verdadera fiscalización sin sesgos, porque yo, al igual que todos, nos hemos cansado de lo torongo no comió torongo, ¿no? O que todos se blindan para evitar que respondan ante la justicia por los hechos en los cuales se vienen siendo investigados. Doctora, usted ha hecho un recuento de su carrera de los últimos años y de los hechos más mediáticos, hay que decirlo también, porque nunca la justicia estuvo tan presente en el debate público, en el debate en las calles, en los canales de televisión. Pero doctora, ¿cuáles serían sus iniciativas legislativas en caso finalmente logre una curul en el Congreso? Para que no se repitan historias como la mía, que por denunciar a un presidente de la República por hechos de corrupción me votaron, me echaron, el presidente de la República ya no deberá nombrar al Procurador General del Estado. Este deberá ser nombrado a través de un concurso público por la Junta Nacional de Justicia. Con eso vamos a garantizar una verdadera autonomía e independencia de esta institución y que realmente defienda los intereses del Estado, no del gobierno de turno. También pienso impulsar la aprobación de varios instrumentos legales para garantizar la absoluta transparencia en la utilización de los fondos públicos. Dentro de ellos, otorgar a la Contraloría las facultades de un control previo y concurrente de esos contratos que están exentos de fiscalización, que son los contratos que se firman de gobierno a gobierno y de gobierno con organismos internacionales, que finalmente son las obras más onerosas del Estado y que la Contraloría no puede tocarlos, ellos gozan de inmunidad. Eso deberá acabarse. Asimismo, pienso impulsar la anulación de esa remuneración vitalicia que tienen los presidentes de la República y la muerte civil, es decir, la inhabilitación perpetua para aquellos funcionarios que son sentenciados por hechos graves de corrupción, para que no vuelvan nunca más a ocupar un cargo dentro de la administración pública. Y obviamente también voy a impulsar la formación de una comisión investigadora multipartidaria dentro del Congreso
para que se investiguen todos hechos de corrupción que se suscitaron durante la pandemia y que lamentablemente la Fiscalía, en especial la Fiscalía de la Nación, que es la única competente para investigar a los altos funcionarios del Estado, no lo está haciendo, como en el caso de las pruebas rápidas en contra de Martín Vizcarra y los exministros de Salud y de Economía que le acompañaron en esa gestión nefasta, o el compra de las tablets escandalosamente sobrevaloradas y que ni siquiera llegaron a tiempo el año pasado, y ahora también se repite la historia y no hay ningún alto funcionario del Ministerio de Educación que esté respondiendo ante la justicia por estos hechos de corrupción. Así que desde el Congreso de la República impulsaremos e investigaremos aquello que el Ministerio Público no lo quiere hacer y que el Procurador General del Estado tampoco lo quiere denunciar. Recordemos que el Procurador ha sido nombrado por Vizcarra y por eso es que hasta la fecha no presenta ninguna denuncia penal contra Vizcarra y los ministros que lo acompañaron durante su gestión. Doctora, yo le hice una consulta justamente en una clase de Derecho Constitucional, ¿no? A quien es hoy un procurador, me reservo el nombre, por supuesto. Me señalaba que se guardaba sus prerrogativas, es decir, se guardaba la argumentación de sus prerrogativas el procurador Soria, y que en el caso pues del presidente que tiene antejuicio, de los ministros que tienen antejuicio, bueno, él verá en qué momento o tenía que esperar cierto proceso para que pueda iniciar acciones. De ninguna manera. Por favor, doctora, la escucho. Sí. De acuerdo a la Ley de Defensa Jurídica del Estado, que es el marco legal que rige a todos los procuradores y ellos lo deben de cumplir, el único que puede denunciar penalmente a un alto funcionario del Estado ante la Fiscalía de la Nación es el Procurador General. Y aquí no se trata de levantarle o no el antejuicio, eso es para una etapa posterior, eso se trata de una etapa ya de acusación ante el Poder Judicial. Aquí estamos hablando de una denuncia ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público abra una investigación preliminar o diligencias previas, tal cual como yo lo hice en contra de Pedro Pablo Kuczynski. Yo no necesité que el Congreso lo autorizara, no necesité pedirle permiso a la ministra de Justicia o pedirle permiso al mismo presidente para denunciarlo. No, es obligación del Procurador General el denunciar a los altos funcionarios del Estado cuando existen indicios de que están involucrados en graves hechos de corrupción, como el caso Vacunagate, por ejemplo, ¿no? Donde el procurador ya debería solicitar a la fiscal de la Nación que le amplíe la investigación a Vizcarra por el delito de colusión o de peculado, ya que actualmente está siendo investigado solamente por un delito de corrupción menor, que no tiene mayor, no tiene una pena alta. Aquí él debe estar siendo investigado por graves delitos de corrupción y que merecen una sanción ejemplar, porque se trata del más alto funcionario del Estado, y también contra las exministras Astete y Macetti, obviamente, ¿no? Y vemos también una inacción totalmente repudiable y que deberá ser investigado en su momento. ¿Por qué hasta ahora el procurador Soria no denuncia a Martín Vizcarra, los exministros de Salud Víctor Zamora, Elizabeth Inostroza y la exministra de Economía María Antonieta Alba, cuando existen más evidencia de que ellos habrían incurrido en delitos de corrupción por el tema de las compras de las pruebas rápidas, que fueron escandalosamente sobrevaloradas y sobre todo que originaron la expansión masiva del virus, originando la muerte de miles de peruanos? Y que esto fue advertido incluso en el mes de octubre, tanto por el procurador anticorrupción Amado Enco, ahora ex procurador, y el fiscal Reinaldo Avia, quienes lamentablemente no tienen competencia para, uno, denunciar a un alto funcionario del Estado, y en el caso del fiscal Reinaldo Avia, él no tiene facultad para investigar a un alto funcionario del Estado. Estas competencias solo le corresponden al Procurador General y a la Fiscal de la Nación, quienes estamos viendo pues una conducta bastante reprochable al no querer aplicar la norma igual para todos. Bueno, personalmente creo que esa experiencia en temas judiciales también son necesarias en el Congreso de la República. Que le vaya bien a usted, doctora. Recuerde, por favor, a nuestra audiencia su información sobre su candidatura. Muchas gracias. Por favor, una vez más, reiterando que voten con responsabilidad para que después no se quejen diciendo que este congresista o este Congreso no me representa, o ya tengamos otro presidente más en la larga lista de expresidentes involucrados en temas de corrupción. Es momento de votar por gente honesta, por una nueva renovación política,
por gente que no tenemos procesos e investigaciones por corrupción y por gente preparada, no improvisada, que quiere entrar al Congreso a aprender. Ya no es momento de eso. Así que les invito a marcar las 3 A's de Alianza para el Progreso y para el Congreso de la República escribir el número 3 de Catherine Ampuero. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctora Ampuero. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa la notificación. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.